la nulidad no es un divorcio. Esto es que debe quedar muy claro. Son cosas muy diferentes, porque dentro de los sacramentos, el matrimonio es un sacramento, los sacramentos, bautismo, por ejemplo, bautismo, confirmación, comunión, o existen o no existen. O sea, no puede haber que primero existen y después dejan de existir. Entonces, el matrimonio es una realidad que es un sacramento. Para primero entender qué es la nulidad, primero hay que entender qué es el sacramento. Bueno, como realidad que Jesús dejó, y hay que entender que es realmente la bendición de Dios, es una nueva realidad que se instaura por el mutuo consentimiento de la pareja. Así, entonces, ¿quiénes son los que hacen el matrimonio? Los que hacen el matrimonio, o sea, que los que se podríamos llamar el ministro del matrimonio, son las mismas personas. ¿Sí? Así como en el bautismo el ministro es el que derrama el agua, o en la confirmación el ministro es el obispo, o digamos en la Eucaristía quien consagra es el sacerdote, quien hace el matrimonio es la pareja, es el mutuo consentimiento de las personas. Entonces, ¿y qué es lo que hace el sacerdote si se tiene que hacer ante el sacerdote? El sacerdote solamente es el testigo oficial. O sea, él es el que, digamos, puede atestiguar que él vio cómo ante las preguntas respondieron sí o no, o en el momento en que cada uno expresó su consentimiento y su compromiso, él vio que se establecía. Entonces, digamos, eso es lo que se ha llamado también la forma canónica, o sea, que exista, por la realidad tan sagrada del matrimonio, exista la manera que se haga de un modo público y ante un ministro autorizado. ¿Para qué? Para que exista la certeza del matrimonio. Pero entonces, quienes realizan el matrimonio son las personas, es la pareja, son las personas. Pero, y como decía, y se realiza por el mutuo consentimiento. O sea, ese es el núcleo. O sea, no tanto son los anillos, las arras, el lazo. Esos son, digamos, como para que se quede una imagen de lo que se hace. Pero lo que constituye el matrimonio es el mutuo consentimiento. O sea, el compromiso recíproco que se hace. Si eso es lo que establece el matrimonio, entonces el matrimonio también se entiende dentro de la Iglesia. Sí es cierto que es una realidad sagrada que se llama sacramento, pero también es una realidad humana. Una realidad humana, ¿por qué? Porque están dos personas, y como realidad humana tiene el aspecto de que el matrimonio es como un contrato. Es un contrato muy especial, porque generalmente los contratos que estamos acostumbrados son contratos mercantiles. Entonces hacemos contratos de cosas. No sé, si una persona quiere comprar una computadora, ahorita que vi la computadora del padre Carlos, si una persona quiere comprar una computadora, pues dice, vamos a hacer un contrato. Entonces yo me comprometo a dar X cantidad de monedas, 5,000, 6,000 pesos, ese es mi compromiso, y el negocio se compromete a darme un equipo con ciertas características. Entonces todo contrato lleva consigo, digamos, ciertamente como un pacto, como un compromiso. Yo te doy algo y tú me das algo, ¿sí? O sea, entonces, en el matrimonio, ¿por qué decimos que es un contrato muy especial? ¿Por qué? Porque de por medio no son las cosas, sino son personas. O sea, es la persona la que por una parte, lo vemos en el consentimiento matrimonial, y yo, ¿sí?, te acepto a ti. Entonces, digamos, es un compromiso de aceptación, pero después es un compromiso de dar lo mejor de mí, y te prometo ser fiel, no puedo perder una verga, una salud, una enfermedad. Entonces es un darme yo, pero también es un aceptarte a ti. Es un aceptar a las personas. Todo tipo de contrato, también voy a poner algunos ejemplos de manera material. Hay contratos que no existen. Por ejemplo, en el caso de un niño que tuviera un niño millonario, que tuviera todo lo que quisiera de dinero, y no sé, le gustó un terreno y dije, oiga señor, ¿cuánto me vende este terreno?
que el señor dijera, no, sabes que este terreno te lo vendo en 3 millones de pesos. Aunque el niño tuviera ahí en efectivo los 3 millones y se los entregara, ese contrato no existe. O sea, no vale. No tiene la edad legal, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque delante de la ley existen ciertos criterios que protegen a las personas ante lo que pudiera ser un abuso. O sea, el niño no tiene proporción del dinero. Entonces, en función de que no tiene proporción del dinero, la ley establece que no puede hacer contratos de compra-venta de bienes, lo que se llaman bienes inmuebles. Entonces, digamos, ese contrato ni siquiera se realizó, aunque se hayan firmado papeles, aunque se hayan entregado dinero. O sea, no existe. ¿Por qué? Porque la misma ley establece una realidad, o sea, no es que esté inventando. O sea, un niño de 10 años no puede tener una proporción de lo que realmente cuesta un terreno. Entonces, no vale, ¿sí? Y qué bueno que exista la ley que lo aclara, porque entonces también de una manera oficial se puede reclamar. Entonces, ya sea el papá o el tutor del niño dice, ¿sabe qué? Regréseme el dinero, que esto no sirve, esto no funciona. Entonces, ese es un ejemplo muy práctico de lo que no existe. ¿Por qué? Porque no se tiene la edad, ¿sí? Lo mismo podríamos decir algunos tipos de contratos que no los pueden hacer ni los menores de edad, ni los que tengan algún problema de discapacidad a nivel intelectual. Hay ciertos contratos que no pueden hacerse, o hay ciertas limitantes, ¿no? Ciertas exigencias. Lo mismo sucede dentro del matrimonio. ¿Sí? Hay personas o situaciones o circunstancias que hacen que el matrimonio no exista. ¿Sí? Yo conocí un caso, al menos lo leí, de unos artistas que sí es cierto, eran católicos, estaban bautizados, pero nunca habían practicado. Pero pues ellos nada más querían hacerse la publicidad. O sea, ni siquiera pensaron en casarse, dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer, digamos, la boda, entre comillas. Y entonces, inclusive se echaron, digamos, la ofensa a Dios de ir con un notario público y dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer toda esta ceremonia, vamos a hacer todo esto. Y aquí ante este notario público estamos diciendo que es pura mentira. Nada más es nada más es Exactamente. Entonces, pues fueron a la parroquia, hicieron sus trámites, todo. O sea, el sacerdote, pues creyendo que era sincero, todo lo demás. Pasó la boda, se hizo todo, la publicidad y demás. A los pocos meses, ¿saben qué? Nosotros nada más queríamos publicidad. Ciertamente no existía ninguna voluntad de realizar un matrimonio. Entonces ese matrimonio no existió. O sea, por eso se habla de nulidad matrimonial. ¿Qué significa? Que no existió ese contrato. Y se dice nulidad, no se dice anulación, porque la palabra anular significa que ya existió, que sí existió, y ahora lo vamos a invalidar o lo vamos a destruir. Esto es entonces lo que nosotros llamaríamos como un rompimiento de contrato. Pero aquí no se trata de romper un contrato, aquí se trata de esclarecer que nunca existió. En este caso de estos actores, pues dijeron, miren, para prueba vamos con el notario público con fecha anterior, cuando comenzaron los primeros anuncios, hicimos estas declaraciones firmadas y con testigos oficialmente que lo único que nos interesaba era la publicidad. Pues sí, hay gente para todo. Entonces, digámoslo así, dentro del proceso existe esta realidad, dentro del matrimonio existe esta realidad, ¿sí? Que desde siempre la Iglesia lo ha reconocido. Es decir, hay gente que, aunque cumpla todo externamente, aunque se hayan ido a la iglesia, aunque hayan hecho toda su documentación, aunque se hayan tomado fotografías, aunque haya sido todo, después se viene a descubrir que no existió. Entonces, para esclarecer estas situaciones, la Iglesia le ha encargado esta función a sus tribunales eclesiásticos. Entonces, la Iglesia en cada diócesis, tiene unos responsables, que se le llama el vicario judicial, que está a su cargo con toda su oficina, y donde se puede presentar, pues que se aclare, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los que pueden
pedir que se aclare, pues en primer lugar los que lo celebraron, ¿no? En este caso, los cónyuges. ¿Por qué digo los cónyuges? Porque aunque tengan duda, mientras haya duda, la Iglesia cree que están casados. O sea, si se realizó todas las formalidades, entonces los principios de la ley dicen, pues ante la duda nosotros creemos que sí existe el matrimonio. Es el principio que dice que el matrimonio goza el favor del derecho. Eso es lo que significa, que aunque haya duda, lo más probable es que sí hay matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que se podrá probar? Lo que podremos aclarar es que sí no existió. Entonces, mientras no se aclare, creemos que sí hay. ¿Sí? Entonces, pero eso se presenta en los tribunales eclesiásticos. Lo puede presentar cualquiera de las dos partes. Al que lo presenta, solo por nombre, se le llama demandante. O sea, el que está pidiendo, no en el sentido jurídico que el que va a reclamar, sino en el sentido, digamos, más de la palabra, el que pide que se aclare. ¿Sí? Y entonces él puede acercarse, ¿dónde? Ahorita sería cosa de decir, la ley establece que donde se tiene que aclarar es en el tribunal de la diócesis donde se celebró el matrimonio. ¿Sí? Entonces ese es el primer criterio que se sigue. Entonces, si alguien va a decir, bueno, yo quiero que se aclare mi situación y quiero descubrir si realmente existió, o realmente no existió en este caso, es aclarar que no existió, se tiene que pedir en el tribunal donde se celebró. En este caso, estamos hablando de la diócesis de Tlaxcala, entonces se tiene que recurrir en un primer momento a la diócesis de Tlaxcala, a su tribunal, a solicitarlo. ¿Qué es lo que se pide que se comience a realizar? Como es una realidad, digamos, tan divina, tan sagrada como es un sacramento, pues se requiere una investigación totalmente seria. O sea, no nada más la opinión de una persona que diga, bueno, ya te escuché y bueno, pues ya, yo te doy la autorización. No, entonces se requiere todo lo que se ha llamado un camino procesal o un proceso que se llama proceso de nulidad matrimonial. En este proceso va a tener dos partes muy importantes. La primera parte, que es el momento en que se recibe la petición y se juntan todas las pruebas, y después de todas las pruebas se juntan a los primeros 3 jueces que leen todo lo que se juntó, y esos primeros 3 jueces elaboran lo que se llamará la primera sentencia. Entonces ellos, ¿qué es lo que van a decir? Ya leyendo la solicitud, leyendo todas las pruebas, que inclusive pueden haber peritos, especialistas que también se les puede consultar, ellos pueden decir, pueden dar 2 respuestas. Una, pueden decir, ¿saben qué? Sí existen suficientes elementos que esclarecen, sin duda razonable, esclarecen que aquí no existió. ¿Sí? Entonces sería primera cosa el juicio de decir tenemos la certeza de que no existió. Una certeza moral, porque una certeza perfecta nunca existe, pero una certeza con claridad que los 3 coinciden. Entonces sale la primera sentencia, de que lo dan los 3 jueces que leen el caso completo. Uno de ellos es el que juntó todas las pruebas, se le llama juez instructor. Cuando se tiene esta primera sentencia, no basta, sino que se pasa la sentencia, junto con todo el expediente también, se pasa a otros 3 jueces, que se llaman segunda instancia. En esta otra ocasión, ya es un tribunal de una zona, por ejemplo aquí en Tlaxcala nos corresponde Puebla. Entonces allá se manda la documentación y ya esos 3 jueces revisan y ellos pueden decir, estamos de acuerdo que sí hay suficientes pruebas de que ese matrimonio no existió. Entonces en ese caso cuando están conformes, 2 sentencias conformes, dice uno, bueno, pues entonces sí es razonable el que nos consta que no existió. Y entonces con toda la tranquilidad
pues el mismo tribunal manda una carta a la parroquia a donde se celebró el matrimonio para que en los libros donde está registrado el matrimonio se esclarezca y se apunte ahí que bajo doble sentencia conforme del tribunal se ha demostrado que ese matrimonio no existió. Y entonces, ¿cuál es la verdad que sale a la luz? Pues que ninguno de los dos estuvieron casados. Significa que entonces que siempre han estado libres y entonces pueden tener ellos la oportunidad de celebrar su primer matrimonio si es que desean, ¿sí? Porque el primero no existió. Esa es cuando se dan las dos sentencias conformes de la nulidad. En caso, también puede darse que después de haber juntado todas las pruebas y tener la solicitud, los primeros 3 jueces digan, ¿saben qué? Con esto no es suficiente. Entonces nosotros seguimos creyendo que sí hay matrimonio. Claro que para este caso o en estos casos, pues la persona que lo solicita podría pedir nuevamente que se vuelva a revisar el caso. Tal vez porque han faltado pruebas o porque algunas cosas no se esclarecieron bien, entonces podría pedir nuevamente, pero entonces se quedaría ahí hasta que quede bien aclarado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se garantiza más, porque como se trata de descubrir si hay suficientes pruebas, entonces mientras no haya suficientes pruebas no puede pasarse a una segunda criterio de revisión. Por eso nosotros cuando se hacen ese tipo de compromisos o de trabajos, nosotros normalmente hacemos notar a cada persona que que su causa, se llaman causas de nulidad, va a someterse a este proceso para esclarecer y que por lo tanto no sabemos si sí o si no. Lo que sí se hace en un primer momento, y esto hay que explicar, es la solicitud que dijimos. Esta solicitud se presenta en la diócesis donde fue el matrimonio. Ese es el primer criterio. Ya después vendrían otros criterios especiales para casos especiales, pero normalmente ese es el primer criterio. Esta solicitud, que no es otra cosa sino los documentos adecuados que pide el tribunal, junto con un relato personal, un testimonio personal del por qué se cree que posiblemente el matrimonio no existe. Normalmente se le llama libelo, ¿sí? Entonces este es el libelo que se presenta. En la práctica, digámoslo así, generalmente estarán entre 7 a 15 páginas de relato, que ahorita explicaremos más tarde. Y entonces, ese es el primer momento a donde, digamos, las personas del tribunal, en este caso el vicario judicial o alguno de los jueces que se encuentren ahí, le da una revisión y puede decir, pues existe suficientes bases, o al menos una primera intuición de que vale la pena comenzar. Y entonces es cuando ya comenzaría lo aceptarían oficialmente y comenzaría ya todos los pasos propios del proceso, que es un proceso judicial que se encuentra bajo secreto. O sea, no van a haber careos entre las partes, tampoco no van a haber careos con los testigos. Normalmente los testigos se citan siempre por separado, se les levanta su declaración por escrito, también bajo juramento de guardar secreto de lo que se les ha preguntado y de secreto también para que no divulguen lo que ellos hablaron. Entonces se hace de una manera bastante privada y se hace siempre en relación. Lo más interesante, digamos, lo más importante es esclarecer si existió o no existió el matrimonio, ¿sí? Entonces, ya como proceso tiene sus tiempos. Por eso se les recomienda a toda persona que se acerca estar al pendiente, ¿sí? Estar al pendiente a través de la llamada telefónica, como va mi caso. También estar al pendiente si ya llamaron a sus testigos, si estar al pendiente si ya asistieron, porque muchas veces estos procesos dilatan meses o hasta años, pero también depende de la persona qué tan interesada esté. Porque si, por ejemplo, se mandan a traer testigos y no se presentan, entonces, pues lógico que todo se atrasa. Bueno, aquí también otra cosa. ¿Qué sucedería
digamos, el demandante presenta su solicitud, pero la otra parte no quiere participar y se niega, que llega a suceder, ¿no? Porque muchos de los casos son casos donde quienes celebraron el matrimonio por la iglesia, a veces son meses o generalmente son años y años que ya se han separado por diferentes circunstancias. Entonces a veces existen diferentes actitudes de las personas y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de esto, no me interesa, o simple y sencillamente ni se presenta. Como aquí no se trata de, digamos, de acusar a nadie, ni se trata por lo tanto de ofender a alguien, aquí se trata de esclarecer si hay o no hay matrimonio. Un profesor mío decía, aquí de alguna manera el acusado, entre comillas, es el matrimonio. O sea, sabemos si existe o no existe. Entonces, de preferencia se sugiere que los dos estén de acuerdo, sería lo mejor. Y se les manda inclusive, por eso también dentro de la solicitud, se manda la dirección donde vive la otra persona. ¿Para qué? Para que se le mande también a él la indicación de que se está iniciando el proceso y se le invite a participar. Y se le tiene paciencia para mandarla también los citatorios y todo, pero en caso de que no se presente, continúa. ¿Sí? Se le declara como parte ausente y se continúa con la investigación. Porque de hecho, si existe, existe. Y si no existe, puede probarse que no existe, ya sea con su presencia o con su ausencia, ¿no? Porque la investigación puede continuar adelante. Entonces eso también es bastante útil saberlo, ¿no? Para tener también esa serenidad de que con una de las partes que quiere esclarecer, con eso es más que suficiente. Claro que también a través de sus testigos. Y entonces ya, digamos, de esta manera, ya sabemos que se comienza este proceso con este escrito, con esta solicitud, con presencia o ausencia de la otra parte, ya se puede iniciar el proceso que llevará sus diferentes momentos. No sé si aquí hay alguna pregunta. No, todo está. Bueno, me está quedando claro todo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya en la práctica, aquí he conseguido este material, en estas hojas, que dice procedimientos en los casos formales de nulidad matrimonial, instrucciones para el demandante. O sea, ya dijimos que por qué se llama demandante, ¿no? Porque es el que solicita. Dice, aquí tenemos una hoja donde se llama la hoja o forma de información general. La información debe estar completa y correcta. Esté seguro de incluir los nombres y las direcciones de los testigos. Por favor, incluya los títulos correspondientes como señor, señora, señorita, sobre todo para poder tratarlo. Bien, vamos a explicar entonces cómo está la hoja de información general. ¿Sí? Por una parte se pone el nombre del demandante, que es el que solicita, y por otra parte el demandado, porque es la persona que también necesita esclarecerlo. ¿Sí? Entonces, nombre y apellido actual, apellido de soltera, porque en ocasiones habrán cambiado los nombres, dirección actual con ciudad, estado, sola postal, teléfono, domicilio, trabajo, ¿sí? También ahora ya existe el correo electrónico, o sea, todo lo que sea útil para localizar a la persona. Fecha de nacimiento, ocupación actual, edad de cuando se casó, también religión cuando se casó. En ocasiones hay matrimonios que son con personas de otras denominaciones cristianas, o en ocasiones hay matrimonios con personas de otras religiones, o inclusive que no creen en Dios. Entonces para eso necesitamos esclarecerlo. Estos datos son tanto por parte del demandante y del demandado. Después vienen lo que son los datos del matrimonio, la fecha, el lugar en que se celebró el matrimonio por la iglesia. ¿Sí? Ante quién fue la ceremonia, ya sea civil o religiosa, ¿sí? Fue ante quién. El nombre de la iglesia, ¿sí? Bien. Luego viene si hubo separación, la fecha de la separación definitiva, y en caso de que hubo otras separaciones se dicen cuántas hubo y cuántas
cuánto dilató las separaciones previas. Si existe el divorcio por lo civil, también que se tiene que poner la fecha y el lugar. También se explica si el matrimonio fue el primero para ambos. Y si no fue, también que se explique. También en caso de que haya niños nacidos en el matrimonio, se ponen los niños que nacieron en el matrimonio y también sus fechas de nacimiento. Actualmente también se esclarece quién tiene la custodia de los niños, si están bautizados, también en qué religión, en caso de que si la persona se haya vuelto a casar, claro que por lo civil, ¿no? También se pregunta cuántas veces, porque también hay casos a donde se llevan más de un matrimonio. También en qué fechas, el nombre del actual cónyuge y también en la religión actual de la pareja. ¿Sí? Y también se pregunta aquí en este formulario de información si sabe si su ex esposo o esposa se ha vuelto a casar, también poniendo los lugares y fechas, también con el nombre del actual cónyuge, si es que ya se encuentra con una nueva pareja. Esta es la hoja. Sí. Todo tendrá que escribirse ya sea en máquina de escribir o en computadora. Okay. Sí, para mayor. En eso tengo unas dudas. A ver, diga usted. Aquí, si el nombre de apellido no ha cambiado, aquí se vuelven a poner los mismos apellidos. Claro, si no, inclusive nada más los normales, ya no. O sea, esto nada más es como una indicación. O sea, que usted lo vuelve a escribir. ¿Sí? Usted pasa nuevamente todo a la computadora o a la máquina de escribir y va llenando. En caso de que alguna cosa no haya, pues no la ponga usted. No se preocupe usted. Igual, por ejemplo, claro. el domicilio del trabajo de él. Sí, lo más que se pueda, ¿no? Para que lo puedan localizar. Sobre todo el nombre del actual cónyuge solamente si estamos casados. Si viven ya juntos de una manera estable. Okay. Sí, si ya viven de una manera estable, pues ya se considera su pareja, ¿no? Okay. Bueno. Bien, entonces esa es la información general. Bien. Siguiente hoja. ¿Sí? Hay que completar la petición para el decreto de nulidad. ¿Sí? Ahí hay un formulario donde le entregamos a usted que usted está solicitando, ¿no? Porque usted es la persona que pide que se aclare. Entonces dice, yo, pone su nombre, la o el firmante, que reside en tal lugar, solicito respetuosamente al Tribunal de la Diócesis aquí en caso de Diócesis de Tlaxcala, declarar nulo e inválido. Y aquí ponemos por las causales aquí lo dejamos en limpio, porque eso, después de que lean su solicitud, el que analiza podrá decir cuál podrá ser los motivos. Porque son lo que se llaman las causas de nulidad matrimonial, tienen algunos nombres técnicos. Entonces, cuando se presenta todo, él ya puede ir leyendo y puede decir, puede ser por esta causa, puede ser por esta otra, puede ser por esta otra. Entonces, esta parte de las causales se deja en limpio. ¿Para qué? El matrimonio que contraje se apunta el nombre del ex compañero, el tal año, en tal iglesia, ante tal ministro. Yo proveeré todos los documentos necesarios, al igual que pruebas y testigos en el momento adecuado y a petición de este tribunal. La fecha, el lugar y el nombre del demandante, también con su firma. Entonces, complete la petición para el decreto de nulidad, pero por favor omita la parte de las causales para iniciar el proceso. El tribunal colocará las correctas causales canónicas de nulidad matrimonial después de revisar su testimonio personal. Es lo que explicaba usted. Luego sigue, escriba su testimonio personal. ¿Sí? ¿Qué es el testimonio personal? ¿Sí? En hojas separadas, siguiendo las áreas señaladas en el cuestionario. Ahorita vamos a indicar las áreas señaladas en el cuestionario. El testimonio debe ser escrito en máquina de escribir o computadora. Por favor, sea lo más detallado y completo como le sea posible al escribir sus antecedentes y el de su ex esposa o su ex esposo, su noviazgo, matrimonio, vida matrimonial y las razones por las cuales su matrimonio cesó. El tribunal está principalmente interesado en su historia, con sus propias palabras. Generalmente resultan entre 12 y 15 páginas. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en qué pasos está esto y necesitamos que sea detallado para ir descubriendo
el cómo son las personas. O sea, por no es lo mismo decir, ese día nos separamos. Al comenzar llevábamos una semana enojados o llevábamos 3 meses enojados porque no me daban ni el gasto para comer y tenía yo que tratar de resolver por mi caso. Es muy diferente. Entonces a veces, sobre todo los hombres, somos más sintéticos. Y a veces dicen, oye, ¿cómo estuvo esa situación? Pues me fue mal. Pues sí, pero para que te vaya ido mal pueden haber 20 maneras o 50 maneras. Entonces necesitamos ir descubriendo el cómo son las personas, el cómo se van dando las cosas. Entonces, por ejemplo, en lo que acabo de decir, no es lo mismo decir nos separamos a decir después de 5 meses de que no me pasaba el gasto y de que se pasaba en la casa sin trabajar y yo mantenía la casa, él se llevó todo el dinero que teníamos ahorrado y me dejó en la calle. Muy diferente, porque está uno descubriendo detrás de esas acciones el que esta persona era una persona irresponsable, era una persona injusta o abusiva. Estamos descubriendo no solo el que hizo, sino posiblemente el también por qué. ¿Sí? Entonces nos interesa ir al tribunal, revisarlo para ir descubriendo si era la persona, si esa persona posiblemente no podía ni siquiera realizar un matrimonio, ¿no? ¿Sí? Entonces ese tipo de situaciones, o por ejemplo tal vez en un pleito familiar después de casados dijo, ¿sabes qué? Yo nada más me casé contigo para quitarme la espina de que otra me había engañado, porque a veces salen ese tipo de confesiones en momentos de molestias. Entonces eso expresa que a lo mejor esa era su intención. O sea, no era casarse, sino darle desaires a quien lo dejó colgado. Entonces, por eso es muy importante escuchar con las propias palabras el testimonio personal. ¿Qué consiste este testimonio personal? Primero, como notas les dimos, para determinar si su matrimonio puede ser considerado nulo o inválido, de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica Romana, es necesario que los oficiales del tribunal comprendan su procedencia, educación de quien demanda, como también de por parte del cónyuge. De igual manera es necesario que ellos conozcan lo que llevó al matrimonio, ¿sí? Noviazgos y demás. Después, ¿qué pasó en su relación de pareja? Sí. Y también los factores que pueden haberlo influenciado en su matrimonio y por lo tanto en el rompimiento, porque hay cosas que no se ven en el noviazgo y a lo mejor en el matrimonio. Por ejemplo, en el noviazgo todo se ve muy bien, pero a lo mejor ya en el matrimonio descubrimos que ya sea el señor o la señora padecían de mamitis y que era imposible que tuvieran un criterio propio de llevar adelante un compromiso. Entonces se necesita también ese factor que pueden haberlo influenciado. Un suegro, una suegra, qué sé yo, hay muchas situaciones que pueden presentarse. Y por lo tanto el subsecuente rompimiento. Por lo tanto se le solicita escribir esta historia en sus propias palabras, guiándose por el esquema descrito abajo. Describa cada punto detalladamente y escríbalo a máquina o computadora. Ojalá sea computadora, ¿por qué? Porque a veces es mejor escribir más páginas. No sé, a veces salen 25, 30 páginas y después se puede ver cuáles son los elementos jurídicos más importantes y se pueden ajustar a ajustar el material, ¿no? A ser asesorados para que la petición tenga mayor fundamento sin tanto extensión. Pero a veces es primero mejor hacerlo largo, ¿no? Sí. Luego, segunda nota. Le comunicamos que todos los procedimientos llevados al cabo en el tribunal eclesiástico son secretos. Toda la información que usted suministre al tribunal será manejada con la más absoluta discreción. Ninguno de estos procedimientos y sus resultados pueden ser usados para cambiar determinaciones tomadas, ¿sí?, por las cortes civiles en cuanto al divorcio o otro tipo o custodia de hijos o apoyo económico. Todo es completamente confidencial. O sea, se queda dentro del tribunal eclesiástico y de ahí no sale. Y solo es en relación a descubrir si existió o no existió el matrimonio. Tercera nota.
puede estar seguro de que estos procedimientos son con el único propósito de llegar a una determinación verdadera con referencia a la validez de su matrimonio, de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica. La decisión en su caso no afectará de ninguna manera la legitimación de los hijos nacidos en el matrimonio. O sea, esos ya son legítimos en su matrimonio y seguirán siendo legítimos en su voluntad. A ver, entonces, este testimonio personal, ¿qué partes va a llegar? Usted escribe, bueno, primero comenzamos con la descripción de cada una de las partes. Usted escribe descripción personal. A, describir mi carácter de mi familia, ¿sí? Y también el carácter de mis padres, hermanos y de mi familia, y en mis relaciones. Porque aquí dice, ya después de que escribe ese título comienza, ¿no? Describir el carácter de sus padres, determinar cuál fue el más dominante en la familia, cuántas hermanas tiene y la posición en la familia que tiene usted, la relación con los hermanos, la relación con sus padres con usted. Saber un poco el ambiente familiar, que en ocasiones influye. Dentro de la descripción personal B, cuántos años cursó en la escuela, las calificaciones más o menos que tiene, el nivel académico, también sus prácticas religiosas, también con qué facilidad puede hacer y conservar sus amistades. C, su historia médica, su alto estado de salud general a lo largo de su vida, o también si ha habido temores inusuales durante la niñez y la juventud. D, noviazgos, si alguno de ellos fue tomado en serio, especificar por qué se terminó. O también la historia de sus actitudes hacia el sexo y también si existen algún problemas afectivos en cuanto a la relación así con noviazgos o sobre todo con noviazgos. Punto E. Si usted planea con anticipación o solamente vive en el momento, también se ha tenido en sus trabajos pasados, explicar el nivel de responsabilidades, cada cuándo cambia usted de trabajo, como para ver también la actitud que se tiene ante el trabajo. F, punto F de la descripción personal. Problemas con el juego, o drogas, o alcohol, o manejos de dinero. Sí, responsabilidades con las cosas de dinero. Esto es muy importante, o si también tiene capacidad o responsabilidad de ahorrar de una manera regular, o también hay malgastos. Para ver más o menos cómo es la persona, ¿no? G, punto G de la descripción personal. Escriba una evaluación de las áreas fuertes y débiles de su personalidad, complejos, temperamentos, celos, egoísmos, desagradecimientos, mentiras, engaños, conductas, situaciones cotidianas de la vida, ¿sí? Poniendo ejemplos un poquito de infancia, juventud, madurez, ¿sí? Para más o menos de cómo se entiende uno, ¿no? Y todo esto que lo hice de mí, también que tengo que escribirlo por parte de mi cónyuge o de su expareja en el caso de que ya se hayan separado. Lo mismo en caso de que la otra parte quiera cooperar, lo mismo se le va a pedir a él, que nos llene algo así. Porque es bueno conocer las dos visiones, ¿no? De que te tienen de la vida. Bueno, continuando, viene la descripción del tiempo de noviazgo. ¿Sí? Entonces ahí apunte, usted escribe en su escrito, tiempo de noviazgo. Punto A, cómo se conocieron, frecuencia de las visitas y salidas, tipo de atracción que tuvieron, si hubo problemas durante el noviazgo, y también si en esa relación de noviazgo terminó alguna ocasión, también explicar el por qué. Dentro del noviazgo, el punto B, cómo resultó el tema de casarse, ¿qué hizo cada uno durante los preparativos de la boda en cuanto a compromiso, aportaciones, interés? ¿Sí? Porque en ocasiones puede haber alguno que uno se responsabiliza de todo y el otro a lo mejor ni le interesó. Entonces, tiene uno que saber cómo estuvo en las actitudes, cómo reaccionó la familia a los planes de matrimonio, si existió alguna presión inusual para casarse, o a lo mejor alguien lo empujó de alguna manera, ¿no? Algún pariente, ¿sabes qué? O te casas o ya no vives con nosotros, pueden haber algunas presiones. O si fue el matrimonio un escape para la situación familiar, habría que también platicarlo con toda sinceridad. Punto C. Actitud y uso de las relaciones sexuales durante el noviazgo, en caso de que hayan existido, claro está. O si hubo embarazo antes del matrimonio, o si se casó por desengaño, o cuál fue la actitud de ambos sobre la permanencia en su vida matrimonial. Punto D, en cuanto al noviazgo. ¿Cuál fue la actitud de ambos hacia el divorcio? O sea, porque en ocasiones se platican, ¿no? También. ¿O cuál fue la actitud de ambos hacia los hijos?
también. Algunos quieren tener hijos, algunos no quieren tener hijos, ¿sí? O algunos dicen quererlos, pero a la hora de la hora ni se entienden de ellos. O sea, a lo mejor era que no querían, ¿no? Y a lo mejor nada más lo decían por compromiso, ¿sí? Entonces se trata de ir descubriendo eso ya desde el noviazgo. Eso ya desde el noviazgo que se platica. Luego, problemas emocionales. En ocasiones ya se trae un contenido emotivo difícil de familia, de temperamento, de educación. Entonces, también demostraciones de temperamento o problemas con alcohol o con dinero, ¿sí? O si también hubo dudas en casarse, todo eso también. El siguiente paso en cuanto a la celebración de la boda y la vida matrimonial. Punto A. Duración del matrimonio. Actitud de cada uno hacia el trabajo y las responsabilidades. Ya en la vida ya del matrimonio. Actitud, ¿sí?, de cada uno hacia la paternidad antes y después de nacidos, en caso de que hayan nacido hijos, o también si hubo maltratos físicos o emocionales. Todo esto se puede con ejemplos, porque me di cuenta que me dijo esto, me di cuenta que reaccionó así, o yo me reaccioné así. O sea, pues se trata de ir viendo las actitudes de cómo se van comportando las personas. Punto siguiente. ¿Estuvo usted comprometido con la vida matrimonial? O sea, ¿cómo se vio el compromiso? ¿De qué manera se veía la vida del compromiso hacia el matrimonio? Siguiente punto, uso del tiempo libre. ¿Cuál fue el papel de los padres de ambos en la vida matrimonial? Tanto cómo ocupaban su tiempo libre, cada uno, o como también cómo intervinieron los papás en la vida matrimonial. Siguiente punto, uso del dinero, o del alcohol, o del juego, o de ese tipo de situaciones. Luego, siguiente punto, ¿cómo comenzaron los problemas y cuál fue la causa? En caso de que haya existido, siguiente punto, el uso de la ayuda profesional, si se buscó ayuda. Y a veces no solo la profesional, a veces también se pide ayuda en los padrinos de la boda, o se pidió ayuda en un sacerdote, o en alguna persona mayor. Pues también hay que ponerlo. En caso de que haya existido separaciones, también ¿cuál fue la causa de las separaciones? Y también cuánto tiempo se separaron y cómo y por qué regresaron. También aquí habrá que explicar. Bien, en caso de la separación final, si hubo separaciones previas, explicar cuándo y por qué, cuánto tiempo y por qué causas habíamos dicho. Luego, causa de la separación final. Y si hubo intentos de reconciliarse y se ha vuelto a unir algunos de los dos nuevamente. ¿Y cuáles fueron los comentarios de familiares y amigos ahora por motivo tanto de la separación también como por motivo de ahora cómo se encuentra? Luego, en caso de que exista también algún cuidado psicológico o psiquiátrico, si alguno de los dos estuvo bajo cuidado psicológico, psiquiátrico o consejera profesional, por favor suministrar nombres y direcciones de las personas, psiquiatra, psicólogo o consejero. También enumerar la cantidad de vistas o de entrevistas y las fechas aproximadas y más o menos si a veces se ha tenido algún diagnóstico también apuntarlo. En caso de que se podría usted contactar a esa persona para obtener su cooperación si el tribunal considera necesario la participación de estas personas. En caso de que hayan existido, entonces también hacer ese favor de contactarlo por parte, ¿sabe qué? Estoy iniciando mi investigación, ustedes saben si está disponible, ¿no? Y en caso de que diga que sí, bien. Entonces se pone al final, ya nada más se firma y se pone la fecha de diciendo esto. Entonces fue la persona con tal fecha. Muy bien. Este es el formulario de los procedimientos del testimonio, ¿sí? Digámoslo así, del testimonio personal. Bien. Después también están los testigos. ¿Sí? Los nombres de los testigos. O sea, aquí se trata de suministrar nombre y dirección de cualquier persona que pueda ser testigo y confirmar lo que usted ha presentado. O sea, todo lo que yo platiqué, a veces lo sabe mi mamá, o a veces se lo platiqué a mi hermana, o se lo platiqué a mi mejor amigo, o a mi mejor amiga, ¿sí? O sea, no al sacerdote, porque el sacerdote a veces por confesión, entonces uno no puede hablar. Pero sí, o se lo platiqué a un psicólogo, pero no era especialista, pero fue como amigo, yo se lo platiqué. Porque generalmente cuando uno vive situaciones de conflicto, pues es normal que uno busque a alguien con quien compartir. Y quien se entere, si alguien se enteró de una manera directa, o si estoy diciendo, pues no, mi vida era
tremenda, y a lo mejor mi mejor amiga era mi vecina y se daba cuenta de todo. Entonces también se puede parte de eso. Incluya, ¿no?, escribir nombre de la persona a quien considera testigos, comenzando por primer lugar la que usted crea que tiene más información, y más información más cercana a cuando se vivió, porque hay personas que se vienen a enterar después de 15 años, pues esos ya no pueden ser buenos testigos, ¿no? De preferencia quien es más reciente, ¿no? Inclusive si son testigos presenciales, mejor, ¿no? Fueron testigos de que sucedió esto, lo estaban viendo, bueno, pues, más evidente, ¿no? Entonces, hay que contactarlos. Aquí se pone una forma a donde se ponen 5. No es necesario que sean los 5, pueden ser 3 o 2, normalmente son más o menos como 3. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. O sea, que tenga la mayor información posible, porque de que se debiera que tuviésemos 10, pero si todos dijeran, no, pues esto me lo enteré a través de muchos amigos después de 3 o 4 años. Si todos vienen con eso, pues no podría avanzar tanto. Entonces eso es muy importante en cuanto a los testigos. Bien. En el momento que ya se tiene todo y que ya se revisó, hay que presentar estos documentos originales. Hay que presentar el certificado del matrimonio por la iglesia. También, si ha existido un divorcio civil, hay que presentarlo, de preferencia notarizado, para que se vea que no existe ninguna copia mal hecha. El certificado de bautismo, si alguna de las partes es católica, o los dos, ¿sí? Los dos certificados recientes. O sea, hay que ir a la parroquia donde se bautizaron los dos y pedir un certificado de bautismo reciente. Y se les dice que va a ser un trámite del tribunal, necesitan un acta de bautizo reciente. En caso de que no los encuentre usted en donde se casó, a donde se hizo la presentación matrimonial, ahí están también los datos de los... Ahí están los datos de los dos. Dices, no, pues es que yo no me acuerdo dónde se bautizó la otra parte. Pues no se da lugar donde se casó, ahí está el expediente, y en caso de que haya alguna duda, puede decir al tribunal que hablen para que vean que usted está buscando estos datos, y ahí le dirán, ¿sabe qué? La otra parte es bautizada en tal parroquia, tal fecha, vaya usted a solicitarlo, y entonces se lo darán a usted. ¿Sí? Presentando también vuestros certificados, junto con la solicitud de que hemos dicho, las peticiones que se han escrito. ¿Sí? En ocasiones también se solicita fotografías de la boda, algún testimonio así que hayan sido casados también. Como nota, todos los documentos ponen referencia a la nulidad del matrimonio. Siguiente nota, si más de un matrimonio están incluidos, bueno, entonces cada matrimonio es por separado, en el caso de que se estén tramitando varias cosas. Aquí hay algo que aclarar también, no hay tiempo definitivo para procesarlo, porque mucho depende, ya le dije, de cómo se vayan juntando los testimonios, de cómo se vayan juntando las pruebas, en caso de que se necesite algún especialista se le mande a traer, y también con toda sinceridad depende del tiempo de los sacerdotes que trabajan en esto, que ahorita aquí en la diócesis de Tlaxcala no hay ninguno que esté tiempo completo, entonces tienen que tomar el tiempecito que dedican a esto para ir avanzando. Dice, esto toma al menos de 9 meses en adelante. Y como decíamos hace un rato, pues no sabemos cuál será el resultado final. No sé si tenga usted alguna duda. Ahorita me surgió la duda en los documentos. Yo fui bautizada en México. Ajá. ¿Es en realidad necesario? O sea, ¿tendría yo que ir hasta México? O se puede pedir por teléfono que hagan una... Sí, será útil, será necesario. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Es que en el momento en que las personas, en el momento que se van a casar, se les pide un acta reciente. No. Bueno, ¿Cuando usted se casó? No. ¿No les pidieron? Bueno, nos pidieron el certificado de bautizo y ya. Pero curiosamente, bueno, lo normal es que se les pide, cuando se van a casar, se les pide un acta reciente. Porque ahí indica además en qué libro, en qué hoja están registrados. Y también, ¿por qué? Porque la parroquia, en el momento en que ustedes se casan, tiene o tendría la obligación de mandar la notificación de que ya están casados.
para que queden registrados en los libros de hechos. Por eso también se pide aquí los recientes. ¿Para qué? Para que en caso de que resulte que se declara nulo, que se esclarece que se declara nulo, pues se va a notificar al libro a donde se bautizó, porque ahí está escrito. Ahí hay una sección que se llama notas marginales, a donde dice: la persona fulana de tal está bautizada, sus papás son estos, sus abuelos son estos, en tal fecha, y dice notas marginales. Entonces, en el caso de que ya hayan sido casados, dice matrimonio celebrado en tal parroquia, de tal diócesis, tal fecha, con tal persona. Entonces necesitaría yo preguntar, ahí donde los datos. Exactamente. Aquí en la oficina. En la oficina de la parroquia donde se casó, para saber exactamente dónde la bautizaron, a usted, dónde bautizaron a su cónyuge, y para hacer la tramitación de esas dos. ¿Y yo puedo hacer el trámite de los dos? O Sí. sea, ¿a mí me los dan? Sí, porque en ese caso le pueden dar ahí en el tribunal una solicitud diciendo: tal persona está tramitando está por iniciar su juicio de nulidad matrimonial y necesita acta reciente, y pueden poner tanto el nombre de usted como el del cónyuge, porque al fin y al cabo tiene usted derecho de solicitar esos documentos. Sí.